Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio GZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Vamos a arrancar con nuestra agenda nacional, con los temas previos en lo que el arquitecto Espaillat Nanita va a hacernos unos comentarios sobre el viaje del presidente para introducir estos temas a Nassau, Bahamas. Bueno, la prensa está llena de reportajes y de noticias en torno al viaje del presidente a Nassau. Es obvio que él fue a buscar los votos necesarios para que la República Dominicana pueda tener un asiento en el Consejo de Seguridad. Como todo el mundo sabe, esto fue una iniciativa del mandatario saliente, el doctor Leonel Fernández. La pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué necesita la República Dominicana estar sentada en el Consejo de Seguridad? Recuerden ustedes que para poder hacer méritos en esas aspiraciones durante el gobierno de Leonel Fernández, se enviaron a Kosovo varios policías dominicanos y estuvieron abandonados allá hasta que alguien se acordó que estaban ahí todavía penando. Yo no sé qué es lo que se busca con esa pretensión de figurar en ese nivel donde se dirime la suerte de la humanidad. ¿Y qué va a suponer eso en términos de compromisos soterrados? De esos compromisos que suelen hacer los que aspiran a llegar a la primera magistratura de la nación en este desdichado país. Pero este gobierno asumió eso también, como ha asumido muchas de las cosas del gobierno anterior. Asumió la capitalización, después que la cuestionó. Entonces se ha quedado todo el mundo esperando que el gobierno cumpla el compromiso que había hecho de cuestionar la capitalización. Y ahora resulta que hace suyo también la aspiración, el invento de Leonel Fernández de que la República Dominicana sea miembro del Consejo de Seguridad. A lo mejor no fue invento de él. Sabe Dios para servir qué propósito se necesitaba que alguien con las condiciones necesarias se sentara ahí. Un voto ahí, condicionado. Una situación predeterminada y precomprometida. Porque de otra manera, ¿de dónde sale esa pretensión? Y que haya tenido solución de continuidad. A mí, cuando yo veo esas soluciones de continuidad de un gobierno a otro que supone que deben cambiar las cosas, me entran unas sospechas terribles y que nadie me venga a decir ahora que soy paranoico. Pero cuando yo veo un gobierno de los Estados Unidos, que un gobierno republicano a un gobierno demócrata, o sea, del partido republicano a un partido demócrata, presidentes de distintos signos políticos, sin embargo, las acciones y programas de gobierno siguen impertérritas, entonces uno tiene que sospechar de que algo no está funcionando bien. Entonces, a uno le entra también la sospecha de que estamos haciéndole concesiones a Haití para conseguir los votos de CARICOM para llegar al asientico ese del Consejo de Seguridad. Es decir, nosotros estamos siendo simpáticos, como la comunidad del Caribe es una comunidad negra, entonces estamos siendo simpáticos con el asociado racial de la comunidad del Caribe, que es Haití, para que entonces nos den los votos para nosotros llegar al Consejo de Seguridad. Dando y dando. Eso es con lo que parece ser sí. que está detrás de eso, porque esa era la misma jugada del gobierno anterior. Y eso de que ahora, en el momento en que el presidente está en Nassau, salga la vicepresidenta con el anuncio de que ahora vamos a abrir el compás de que todo, porque ella es la que ha creado esta reacción, que ahora están todos los programas pagados por el gobierno vueltos al diante con nosotros los nacionalistas. Quiero repetirle
no va a haber poder humano que me haga avergonzarme de esta posición pro-dominicana que este programa tiene y que creo que compartimos no solamente con el licenciado Roger Logrando, sino con los demás miembros de Unión Nacional. Así es. Nosotros somos dominicanos, no tenemos posición anti-haitiana, ni anti-norteamericana, ni anti-francesa, ni anti-alemana, ni anti-nada, pero somos pro-dominicanos y como tales tenemos que enfrentar a todo aquel que amenace la condición de los dominicanos. Es tan simple como eso. Ayer, en el 65, repetimos, nadie nos va a chantajear con eso, estábamos del lado dominicano enfrentados a las tropas norteamericanas. ¿De qué lado íbamos a estar? ¿Del lado de las tropas norteamericanas? Hubo gente que sí. Que sí lo estuvieron. Y están hoy. Entonces, por eso hay gente que quiere como echarle tierra a la historia, para que no escalvemos y que las generaciones que suben no entiendan la verdad. Lo cierto es que ahora se nos dice que fue la Iglesia Católica y que fue por boca nada menos que del cardenal López Rodríguez la solicitud de que eso se hiciera. Nosotros sabemos que hace rato que ciertos círculos de obispos dentro del episcopado han estado en eso. Lo hemos dicho, sin ambaje. Como hemos dicho que la pastoral haitiana tiene que irse de este país e ir a operar a donde tiene que estar, que es en territorio haitiano. Pero que eso salió de la iniciativa del cardenal, bueno, vamos a esperar que él diga que sí. Mientras tanto, me van a perdonar, pero yo lo dudo mucho, ¿verdad? Vamos después a analizar más a fondo este asunto. Vamos a volver sobre el tema y la connotación que se le quiere dar ahora de que no, esto es para resolver el problema a los dominicanos, porque hemos dicho que hay organizaciones como el de los canillitas con Don Bosco, que se ocupan de ir a buscar a los niñitos dominicanos que están desamparados y que no van a las escuelas y le tratan de resolver su problema. ¿Y por qué el gobierno no se ocupa de hacer eso? Entonces, vamos a seguir hablando de eso. Mientras tanto, debo darle también una buena noticia. El petróleo y combustible dice que la tendencia a la baja que lleva el mercado petrolero, que como le hemos dicho, con una economía mundial paralizada, tiene inevitablemente que caer el precio del petróleo. No, y entrada al mercado de otros suplidores. No, bueno, ya yo expliqué ayer que Irak iba a entrar y que se decía que los países de OPEP iban a bajar su producción, que no la bajaron, porque eso significa renunciar a una tajada del mercado. Y no están en eso, ellos necesitan esos ingresos también. Aunque aunque sea menor precio, sí, pero necesitan los ingresos. Y además para que alguien no le coja el espacio, ¿no? Exactamente. Entonces, esa perspectiva tenemos. Dice aquí una estimación que trae el periódico Listín Diario, que la factura petrolera de República Dominicana bajaría $500 millones en este año 2001 por efectos de esa baja. Exactamente, los bonos. Qué casualidad. Quizás eso hace innecesario los bonos. A eso me quería referir. Y por último quiero referirme al aniversario del PRD y de la muerte del presidente Guzmán. Comenzando por la parte de la muerte del presidente Guzmán, la lamentable muerte producto del suicidio del presidente Guzmán. Ustedes saben que yo estuve muy cerca de él y yo fui el primer secretario técnico de su gobierno que lo ayudó a instalarse. Y ya veremos todas las cosas que tuvimos que hacer para que esa proeza de que se instalara un gobierno del PRD se llevara a efecto. Y todos los obstáculos, no los visibles que se conocieron públicamente, sino los invisibles, las conjuras que había por debajo y que tuvimos que vencer, que la gente no conoce, pero que que está aquí conoce, para que el gobierno del presidente Guzmán pudiera asentarse como lo hizo. Lamentablemente cayó bajo influencias negativas de su círculo familiar, que fue el que le llevó al suicidio, porque Jorge Blanco se le presentó ya presidente electo y le dijo que iba a llevar a su familia a los tribunales y no le dejó otra opción al presidente Guzmán que actuar como un hombre de vergüenza, porque las acusaciones que se le hacían a su anillo familiar eran ciertas. Y eso, sumado a otras actuaciones de funcionarios de su gobierno, lo tenían sumido en una gran depresión.
y eso fue lo que llevó a esa lamentable muerte al presidente Guzmán, que fue un hombre grande en el aporte a la democracia dominicana. El país perdió un hombre muy grande con él, pero lo perdió también la democracia dominicana, porque muchas cosas que han pasado en el PRD que hoy se cumple un aniversario de haber llegado a territorio dominicano, en aquella comisión de Ángel Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silva, inició la apertura democrática de la República Dominicana. Bueno, de ese PRD a todo lo que se logró en el proceso de crear la democracia interna del PRD y trasladar esa democracia interna hacia el país y ganarse merecidamente la confianza del pueblo con el eslogan de la esperanza nacional, hasta la situación de involución ideológica que se ha dado en el seno de ese partido. Este es un día de reflexión para los PRDistas que yo les pido en este momento que aprovechen para que se percaten que su partido dejó de ser lo que era y para que se cuestionen por qué ha llegado a ser lo que hoy es, y como les dije ayer, por qué de ese partido no han salido nada más que programas neoliberales en los últimos tiempos. Eso es lo único que ha salido allí desde que pasó el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que fue el primer paquetazo neoliberal, hasta la fecha pasando por el actual gobierno, lo que han salido, incluyendo en las candidaturas que no fueron triunfantes del doctor Peña Gómez, los programas que presentó eran todos neoliberales. Entonces es hora de que ustedes piensen en eso, porque eso no se hubiera dado con un Antonio Guzmán y no se hubiera dado con gente como nosotros en el Departamento de Asuntos Técnicos del PRD. Piensen en eso. Vamos a ver ahora. Sí, en esta misma ocasión, sí, en una ocasión como la fecha de hoy, más bien las de ayer. En las de ayer hicimos mención que era un día que representaba el 225 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se proclamó en 4 de julio de 1776. Pero ese mismo 4 de julio, para hacer una conjunción nefasta, en esa misma fecha, en el año de 1861, cayó fusilado en el cercado común de San Juan de la Maguana, de la provincia de San Juan, el patricio Francisco Sánchez del Rosario, quien, entre paréntesis, ayer vi un artículo muy bien analizado, muy bien ponderado, de un historiador, quien reconocía que el apellido verdadero, la forma en que debe ser ordenado el apellido de Francisco Sánchez del Rosario, debe ser esta que yo le estoy diciendo, y no como hemos aprendido todos y que ya lo hemos adoptado, e inclusive en las placas de los patricios que existen en cualquier parte del país, dice Francisco del Rosario Sánchez. Y no fue así, fue reconocido un año después de su nacimiento y por eso le habían invertido los apellidos. Este es un dato histórico que estoy aportando para su conocimiento. Ahora bien, en esta fecha nefasta, el único de los trinitarios, el único de la trilogía, más bien febrerista e independentista más que trinitario, que abonó con su sangre el suelo nacional, fue Francisco Sánchez Rosario. Ayer pasó una vez más el olvidado patricio por todos los medios de comunicación sin que se le mencionara en prácticamente ninguno de ellos. Este hombre que donó con su vida la nacionalidad dominicana y que entró por Haití habiendo sido uno de los autores de hecho de la independencia contra Haití. Eso es para que ustedes vean que las posiciones nacionalistas puras no tienen que ver nada con el con el odio. Tienen que ver con la legítima soberanía y el espacio nacional que debemos ocupar en la geografía y al que tenemos derecho los dominicanos. Sánchez
era dominicano, y cuidado quien se lo niega, ¿eh? Y Sánchez también supo ser amigo de los haitianos, pero puso a los haitianos allá y a los dominicanos vino a defenderlos con su sangre, aquí, contra otra intervención. Ese fue el olvidado, siempre olvidado, tanto en su nacimiento, en su fecha de conmemoración de su onomástico, como en su muerte, en su sacrificio por la patria. Gracias, Francisco Sánchez del Rosario. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar entonces con la lectura. Sí, el país va a seguir este proceso de desnacionalización de acuerdo a la pauta que le da el proyecto de reforma de constitución que ha parido el Consejo de la Reforma del Estado que preside el señor Tirso Mejía, que persigue que la isla se llame la Hispaniola, que esta parte se llame el pueblo de República Dominicana, pueblo de Santo Domingo. Nosotros somos pueblo de Santo Domingo. Y la fecha que debemos celebrar para dejar significada nuestra independencia no es la del 27 de febrero, sino del 1 de diciembre, porque esa fue la fecha de la independencia efímera de Niñas de Cáceres. El esfuerzo que se está haciendo para tergiversar la historia dominicana, de modo de borrar los 22 años de ocupación de esta zona, más todo lo que nosotros vivimos, que nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso. Ahora resulta que hay una ley que va para el Congreso y está hecha por agentes extranjeros. Ahí tiene la mano metida el señor Rubén Sillier, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ese es el mismo que hizo el censo de los trabajadores haitianos en la construcción, que le llevó a que el secretario de Trabajo dijera aquella infortunada declaración de que había una minoría de trabajadores haitianos en la construcción. Y hace muy pocos días que se produjo una tragedia y ahí en el sitio del accidente se relataba el reportaje la cantidad de haitianos que había, de trabajadores haitianos y cuántos trabajadores dominicanos había en esa obra. De modo que eso es lo que hay, es que hay una campaña y que no se pierde el pueblo dominicano. Hay mucho dinero de aquel lado. Todos los que hablan de aquel lado están nutridos generosamente del dinero extranjero, porque la fusión con Haití, la misma que el canciller no puede ver, dice el que no la ve. Y nosotros decimos que con muchísimo gusto le arreglaríamos una consulta para cambiar los lentes, de modo que la pueda ver. No hay peor ciego. Pero sabemos eso, que no hay peor ciego que no quiere ver, ni peor sordo que no quiere oír. Entonces, pues bien, esa fusión es esta movilización que tenemos masiva al territorio dominicano, que algunos están propugnando porque esos haitianos que llegan aquí o contratados por entidades del Estado, como es el caso de la industria azucarera, que ya no es así, puesto que eso dejó de ser del Estado, pero que vienen entonces a hacer trabajos en industria de la construcción. Y recordamos la frase del señor Diandino Peña en el gobierno de Leonel Fernández, que dijo que no se podía frenar la migración haitiana porque eso le iba a hacer daño a la industria de la construcción. Pero ustedes saben por qué. Porque las obras del Estado, donde se le está pagando bien, de acuerdo con los numeritos y los análisis que se hacen en la Secretaría de Trabajo, cada precio unitario se paga bien. Pero entonces se le paga mal porque se usa el trabajo de los haitianos que trabajan por cualquier cosa. Entonces hay una clase que tiene que ser puesta en entredicho en este país, lo vamos a decir muy claro. La industria de la construcción tiene que sentarse en el banquillo de los acusados. Y ahí tendrá que ver la acusación del país. Algunos amigos míos que encabezan la representación de la industria de la construcción. Concretamente el amigo Guim Moya, a quien hace meses que le hemos estado pidiendo que nos reunamos para discutir la posición de la Cámara de la Industria de la Construcción con relación al problema de la mano de obra excesiva haitiana en la República Dominicana y cómo abordar el problema. Y él ha estado rehuyendo eso. Y yo tuve que decirle un día que nos encontramos en el Canal 41, Guim Moya, tú tienes hijos y nietos ya. Tú le vas a dejar ese problema a tus nietos, porque tú no lo vas a enfrentar.
Mientras tanto, la actividad de la cual tú te estás nutriendo, porque Guin, afortunadamente, y nos alegramos de eso, ha hecho fortuna. Bueno, pero tú no le puedes dejar al país, y así le dijimos, una economía que para que pueda trabajar tenga que sacar de en medio a los dominicanos. ¿Qué clase de economía es esa? Ah, no, pero nosotros tenemos que sacarle provecho a la mano de obra haitiana. Ajá. Entonces eso se llama doble moral, y en eso tenemos que coincidir con el canciller cuando dice aquí hay una serie de gente que se dedica a eso, y es verdad. Y se lo escribimos incluso al presidente Mejía cuando le respaldamos sus palabras en Naciones Unidas. Al mismo tiempo, en la carta que le enviamos, les reclamamos que teníamos que frenar esa utilización de la mano de obra haitiana, porque lo otro es una doble moral. Nosotros quejarnos de que estamos asumiendo una carga que no nos corresponde, como no nos corresponde, porque el derecho a la educación se la tiene que dar a los haitianos el gobierno haitiano, y el derecho a la salud se lo tiene que dar a los haitianos el gobierno haitiano, y no el gobierno dominicano, ni no el pueblo dominicano. Entonces que no nos vengan con eso. Y ahora resulta que esta misma persona, Rubén Sillier, que trabajó en ese censo, da unas declaraciones aquí con relación a la ley de migración. Y dice, la ley de migración dejaría la xenofobia en el pasado. Él es muy retórico. No, retórico no. Esto es parte de todo el montaje que se hizo en este país y que ya explicamos. Y responsabilizamos al presidente Balaguer de aquella época, aquellos largos años, de haber jugado con eso, con ese problema dominicano. Iba más allá. Ese es un problema dominicano, ¿eh? Aunque hay un grupo que ha tomado el eslogan de que Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional. Nosotros siempre hemos dicho que será responsabilidad de ellos porque ayudaron a crear ese problema ya, pero es problema de nosotros. Y combatimos ese eslogan porque se quedaba corto y le servía de coartada al gobierno de Leonel Fernández. Decir que eso es un problema de la comunidad internacional. Hasta Francia se recostó de eso. El presidente de Francia usó eso mismo, Chirac, para decir, eso es un problema muy grande para Francia solamente, tiene que ser la comunidad internacional. Y fue tan lejos que dijo que Haití no había sido colonia de Francia. Entonces yo no sé. Para lavarse más las manos. No sé qué fue lo que hicieron los franceses ocupando durante tantos años ese territorio y sacándole el jugo. Y peleando por él. Parece que eso no se llamaba colonización. Bueno, de todos modos, esa es la verdad. Yo quisiera, hay una persona que podría darle un testimonio a este país, y es el ex embajador dominicano en Canadá, Julio Ortega Tous, a quien yo le he pedido muchas veces que le diga públicamente al país lo que él me dijo en privado en la casa de Jacinto Peinado, que él fue testigo de lo que le dijo un viceministro de Relaciones Exteriores de Francia a la delegación que mandó el presidente Balaguer en medio de la crisis del 94, que después que terminaron la parte protocolar y como la misión, que de la cual era parte Corporán de los Santos, no hablaba nada de francés, él estaba ahí como traductor. El funcionario de la Cancillería francesa de Condorcet le dijo, bueno, ¿y cuándo es que se va a producir la fusión? Y él le dijo, por favor, eso es un anatema, no toque eso, no se le ocurra, ¿no? Pero él nunca ha dado ese testimonio. Y él me dijo a mí, yo hasta ese momento creía, como dijo ahora el canciller, que eso eran inventos y que eso era cosas, incluso recursos bastardos de la política para hostigar, en ese caso, a Peña Gómez. Y de los antihaitianos. ¿Verdad? Me dice, pero ahí me di cuenta que no. Pero además, a mí me dio testimonio también Federico Enrique Gatero, el director del Siglo, de que en la visita de Leonel Fernández a Europa, donde se entrevistó con el presidente de Francia también, ahí se produjo lo mismo otra vez. El presidente de Francia sacó el tema y el presidente Leonel Fernández no tuvo más remedio que decirle que no, que eso era un problema que de soberanía y qué sé yo qué cosa. Pero se lo planteó. Entonces, eso es lo que hay. La conspiración existe, la amenaza existe. Y el problema es de nosotros los dominicanos. Y solamente nosotros, asumiendo nuestra responsabilidad, los dominicanos, el pueblo dominicano, y exigiéndole al gobierno que cumpla lo que dice la Constitución de la República. Entonces, somos los únicos que podemos darle frente al problema y darle una solución. Y no estamos hablando de una solución violenta,
ni criminal, ni nada que se le parezca. Estamos hablando de una solución legal que tiene que llegar a un hecho de fuerza, que es el que no se quiera ir. Entonces hay que sacarlo por un brazo, sin atropellarlo, sin darle golpe, montarlo en un vehículo y llevarlo a un viaje sin regreso, en el sentido, no de que lo maten, sino de que no vuelva a pasar la frontera de vuelta para acá, porque hay algunos que rebotan. Usted lo pasa de aquel lado y a las 24 horas están de este lado otra vez. Ese es el método que usan todos los países del mundo. Es civilizado. Ah, bueno. Pero allá en Ya. Estados Unidos no se usa eso. Ah, no. No, bueno, léete la crónica de la frontera mexicana. No. Entonces, aquí tenemos esto. Dice que la ley actual es autoritaria, restrictiva, controlista y una serie de cosas más, Por pero eso lo la vamos a importante, según él, es que busca corregir los vicios de xenofobia de una ley muy atada al trujillismo, porque todo lo que, fíjense el favor que le están haciendo a Trujillo a esta gente. Ahora resulta que el único que hizo algo para enfrentar el problema haitiano fue Trujillo. Esta gente no se está dando cuenta que están levantando a Trujillo. Es exactamente la misma situación que ya he relatado y lo voy a seguir relatando cuando yo le dije a Peña Gómez ese día en la Internacional Socialista: quita de tu discurso esa loa a la eficiencia de la dictadura y esa crítica que tú le estás haciendo a la ineficiencia de la democracia. Porque nosotros, el reto que tenemos precisamente es el de aprender a vivir en democracia, porque este es un pueblo que nunca ha tenido tradición democrática, toda es autoritaria. Entonces nos hace falta aprender primero a vivir en democracia y hacer que la democracia sea eficiente. Y quiero repetirle lo que les he contado también. Esa pregunta me la hizo el embajador Jost cuando se instaló el gobierno de Guzmán, en una recepción de la embajada norteamericana. Cuando toda esa gente que estaban militando en izquierda y que ahora están todos metidos en la embajada americana, no soñaban ni pasar por ahí. Y él me pregunta a mí, que soy el secretario técnico de la presidencia, ¿cuál es el principal reto de este gobierno? Yo le dije, implantar la democracia y hacerla operante ante los problemas nacionales. Y he explicado que eso parece una respuesta de perogrullo, pero no lo es. Porque implantar la democracia en un país que no conoce democracia, que es lo que está pasando en Haití, eso no es una tarea ni de un hombre ni de un solo gobierno. Y luego hacer que sea eficiente y que opere frente a los problemas nacionales, eso es tarea de una vida. Eso es un programa estratégico para salir del subdesarrollo. Lo único que yo se lo dije con 2 palabras. Pero de eso se trata. Y entonces cuando Peña Gómez tenía en su discurso sus loas a la dictadura que él conoció, y déjeme decirle por qué la conoció. Porque ahora se le ha dicho que este pueblo le ha impedido a niños de color negro estudiar, y Peña Gómez, por eso le cuestioné yo a Milagrito, Milagrito, ¿y qué color tenía Peña Gómez? Era negro retinto porque era hijo de haitiano. ¿Y cuándo estudió Peña Gómez en este país? En la dictadura. Pasó la primaria, pasó la secundaria, llegó a maestro, fue maestro en Yaguate, le hizo muchos discursos de loa a Trujillo, por cierto. Y luego llegó a la universidad y salió con un título universitario. En este país de discriminación y de xenofobia. Y además primero se convirtió en un líder nacional político y estuvo a un paso de la presidencia de la República. En este país de xenófobos. Eso no es justo. Nosotros no somos xenófobos. Lo que pasa es que desde luego nosotros tenemos un problema con Haití. Y repito, ni Peña Gómez tenía la culpa de ser hijo de haitiano, ni nosotros tampoco. Pero es una realidad. Y que no vengan ahora con la demagogia. Hay muchísima gente queriéndose pegar de Peña Gómez porque tienen ambiciones de posiciones en el PRD. Y porque si no es pegado de la imagen o del fantasma o del recuerdo de Peña Gómez, no llegan a ninguna parte porque no tienen mérito de nada. No tienen tampoco mérito de PRDista. Ni talento. No, y tampoco tienen mérito de PRDista. Y las propias bases del PRD, por eso se ha aplazado siempre esa convención. Si van a una convención, los van a barrer. Entonces tú lo ves haciendo demagogia con la memoria de Peña Gómez. Y en el fondo, todo eso es pura hipocresía. Es hipocresía, porque es hipócrita la posición del presidente de la República,
cuando le dice en las declaraciones que he mostrado una y otra vez, y aquí está para que no se olvide, aquí están las declaraciones que le dio al periódico Primera Hora de Puerto Rico el día antes de la toma de posesión. Y aquí está, que lo pegué ayer, estaba suelto. Esa es la entrevista. Y aquí está donde le pregunta, ¿piensa mejorar las relaciones con Haití? Y dice, se va a reconocer como dominicanos a todos los niños haitianos nacidos en República Dominicana. Ahí está. Que me digan que no lo dijo. Entonces, se va a Naciones Unidas y dice que nosotros no podemos cargar con ese peso, y tiene razón. Nosotros aplaudimos ese discurso. Entonces llega aquí y da una declaración diciendo que le den todas las visas que quieran o pidan los haitianos. Y ahora sale el canciller anteayer y le echa un boche a uno de los cónsules porque está dando demasiado visa. Entonces, vamos a estar claros. A nosotros nos dice de todo porque nosotros nos estamos oponiendo a eso. Y yo le quiero decir al presidente de la República que nos respetemos. Nosotros lo respetamos primero porque es el presidente de la República. Nosotros siempre hemos respetado la figura del presidente, aunque hay presidentes que no se han respetado a sí mismos nunca. Pero lo respetamos porque es el presidente. Segundo, porque somos amigos, entiendo yo todavía. Entonces, si somos amigos, a él que nos respete también. Y porque cuando él le falta el respeto a los ciudadanos, se lo hemos dicho y se lo vamos a volver a repetir, se falta el respeto a él mismo. Ese trato desconsiderado que él le da al que no está de acuerdo con él, se refleja en él mismo. El que pierde es él. Pero bueno, si él quiere seguir perdiendo estatura con ese maltrato a la opinión, el derecho que tenemos los dominicanos de disentir, que siga por ahí. Tenemos que hacer así para cumplir compromisos comerciales. Yo quisiera decir muy rápidamente que se quiere mandar ahora la reforma constitucional del Senado, dice que va el próximo martes, pero yo le había ofrecido a los multimedianos que le íbamos a dar tiempo para las llamadas en el día de hoy, de modo que yo te iba a pedir que leamos el capítulo de Haití nada más y pasemos a darle tiempo entonces a todos los multimedianos. Bien. El capítulo de Haití trae como titular del periódico Hoy que Hipólito Mejía respalda a los niños que ingresen en las escuelas sin documento. Eso es improcedente, ilegal, etcétera, etcétera. Él no está diciendo eso, para que no confunda a los que nos están oyendo. ¿Cómo así? O si tú dices eso, ellos piensan que es él que ha dicho que eso es ilegal, etcétera. No, eso lo digo yo. Bueno. Ese es un comentario que yo hago sobre la posición que asume el presidente con respecto a esa Por cuestión. eso yo te digo, léelo solamente para que los que nos están oyendo no crean que eso son expresiones del presidente. Más de 300,000 haitianos se beneficiarían con la aprobación de la nueva ley de inmigración. Eso está bien. El Listín Diario titula, Mejía afirma que inscripción sin acta beneficia a criollos y haitianos y revela que medida fue solicitada por la Iglesia Católica a través del cardenal. Ya usted comentó sobre eso. El Siglo dice, el 61% de los niños de barrios marginados no está declarado. Buenas estadísticas. En el Nacional se dice que República Dominicana insiste, es urgente ayudar a Haití. En el Diario Libre dice, el proyecto corrige la xenofobia. Bueno, yo antes de abrir el teléfono quería decirle, mire, la involución ideológica del PRD está absolutamente acompañada de corrupción. Ahora, ¿dónde aprendió el PRD corrupción? Lo aprendió de los nexos del PRD con el Partido Español Obrero, ¿cómo que se llama? Socialista Obrero Español. Socialista Obrero Español. Y con los nexos de Peña Gómez con Felipe González. Y porque todas las cosas que hizo Felipe González en el gobierno
están aquí en este libro que se llama El saqueo de España, que incluso tiene un capítulo aquí dedicado a sus inversiones en la República Dominicana, en donde tiene mención muy importante el señor Jesús Valdera. Y también en este otro libro, aquí está lo que hicieron en esa época en el gobierno los asociados políticos del PRD. Corrupción en la España democrática. Todo lo que aquí dice en este libro se está aplicando en la República Dominicana. Es una cosa increíble cómo vienen a usarnos a nosotros para este tipo de aventurerismo, pero lo increíble es que nosotros lo permitamos, ¿verdad? ¿Por qué lo permitimos? Porque también nosotros nos hemos corrompido. Y esa es la verdad. De modo que vamos a abrir el teléfono y vamos a recibir las llamadas que hace un par de días que no le hemos dado oportunidad a los amigos de llamarnos. Buenos días. Adelante. No tengo sonido aquí. Es María de Villamella. ¿Me escucha? Sí, adelante, sí. Ajá. Es para hablarle sobre la decisión de Milagro Ortiz y las actas de nacimiento. Ajá. Yo hice un llamado al programa ayer de por la mañana de Flores Estrella y el señor abogado. Sí. Y yo le pregunté a ellos que si ellos no tenían historia sobre lo que fue la dominación haitiana a los 22 años, que se le hablara al país, porque recuerde que nosotros tenemos un gran porcentaje de analfabetismo y de ignorancia. Así es. Pues usted sabe lo que dijo Tomás Castro, que eso estaba mal, que él está en la misma posición, que él apoyaba la posición de Milagro. Entonces, si esa es la persona que se está postulando para ser diputado con esa mentalidad, porque yo estoy pensando que Balaguer es ciego y tiene más vista que él. Él está mirando desde el punto de vista político y no lo que es la verdad. Por eso que yo le digo a usted, todos son del mismo partido. Y es bueno que la visión que tiene usted sea expandida, porque yo, mire, sinceramente le digo que yo como un presidente como usted, yo sé que ya los problemas de nuestro país están súper resueltos. Es todo. Sí, bueno, se lo agradezco. Muchas gracias. Yo no ando buscando la presidencia de la República, sino la conciencia de los ciudadanos. Pero de todos modos de eso se trata. Le agradezco que usted comparta con nosotros estas ideas y bueno, ayúdenos, expanda esa misma conciencia que usted tiene. Hable como dice Willy Packer, cada vez que lo llaman le dice, llame a uno de sus vecinos o sus amigos y dígale que se sintonice con este programa. Bueno. Entonces nosotros le pedimos que haga lo propio para que este estado de conciencia nacional y patriótica dominicanista se expanda, para que no cunda la desesperación en el ánimo de los dominicanos. Adelante. Otra llamada. Buena. Muy buena. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Carrasco. Oh, Carrasco, adelante. Sí. Roger, buenos días. Buenos días, Carrasco, ¿qué tal? Óigame, arquitecto. Yo estoy oyendo comentarios de usted, está duro como y curvero, pero mire, no es como usted dice, de que si los haitianos están aquí hay que cogerlos por un brazo y llevarlos y no maltratarlos. Esa gente no entra en eso. Por eso fue que Trujillo mató 30,000 y pico de haitianos. No fueron 30,000, fueron 7,000. No eran a los llamados pacíficos. ¿Usted no sabía eso? Fueron 7,000, no fueron 30,000. Lo que fuera, pero va a haber que hacer lo mismo aquí, porque esa gente cogerlo por un brazo para llevarlo para allí. Eso no procede eso. Bueno, está bien, respetamos su opinión. Nosotros seguimos diciendo que nuestras Fuerzas Armadas deben emplearse a fondo y en forma civilizada, hacer el uso necesario de la fuerza para que todo el que no quiera por su voluntad salir del territorio dominicano porque esté ilegalmente en territorio dominicano, que se ha llevado a la fuerza, pero sin maltratarlo al otro lado de la frontera. Adelante, otra llamada. Aló. ¿Aló? Buenos días, arquitecto Payananita. Muy buenos días. Roger Iván. Muy bueno, muy bueno. Cabrera. ¿Qué tal? Adelante, Cabrera. Yo me pregunto, si la vicepresidenta quiere tanto y le tiene tanto amor a los haitianos, y como ella dijo, es hija de una haitiana, ¿por qué ella no crió un haitianito de esos que andaban por ahí desamparados, que fueron dejados muchas veces por su padre, y en estos tiempos, no muy lejanos, ella debería haber criado un haitianito de esos y tanto amor le tenía a los haitianos? Eso es un pronunciamiento político completamente para congraciarse con los Estados Unidos, porque usted sabe que cuando hay elecciones
los americanos se parcializan con los candidatos a la presidencia muchas veces, y como ella anda en esto, ella lo que anda buscando es congraciarse con los americanos. Sí, eso es cierto. Yo debo decir que yo recuerdo que unas tías de mi mamá, las hermanas Feltz, por cierto, esta calle donde está esta emisora, Leonor Feltz, es de la tía de mi madre. Las dos eran educadoras, Clementina y Leonor Feltz. Eran hermanas de mi abuelo. Y ellas criaron a un haitiano y todo. Entre toda mi niñez, yo me acuerdo de Charlie, era el hombre que llegaba a casa con recados y llevaba y traía cosas. Y fue protegido por ellas en aquella matanza. Hicieron eso que usted está diciendo. Cogieron a ese haitiano y lo protegieron hasta que pasó la situación grave, y después vivió con ella toda la vida como sirviente de la casa. Pero nada, de eso se trata. Vamos a ver. Otra llamada. Dígalo, Leopoldo. Buenos días. Contreras. Ay, Contreras, ¿cómo estás? Roger, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, ¿cómo te sientes ya? Ahí más lentadito. Ah, qué bueno, sí. Me alegro. Pero fíjate, Leopoldo, Dígame. que yo he estado viendo en la radio en estos días el desparpajo de los corifeos de los unionistas, ¿verdad? Fusionistas. Por la radio, lanzando toda clase de informaciones falsas y de acusaciones en contra de los que luchamos a favor de nuestro pueblo. Y el pueblo dominicano no tiene conocimiento de que los jefes de la fusión, y hablo de jefes de la fusión, de nuestros oligarcas y grandes burgueses, que son los que están en eso, ¿verdad? No tienen patria, pero todos esos elementos, desde arriba hasta abajo, incluso los que están en el gobierno y que están en ese compromiso, tienen un pasaporte azul con el águila americana delante. Ese es su pasaporte. El pueblo dominicano no tiene ni el dominicano siquiera, ni el pasaporte dominicano siquiera. ¿Tú te refieres a aquellos políticos que tienen la nacionalidad norteamericana, verdad? Sí, claro. Sí. Y otros lo tienen española grandes también. Oligarcas y grandes burgueses, que son los que apoyan esa situación. Porque aquí lo que se quiere no es luchar contra el hambre. Aquí lo que se quiere es tener más hambre. Porque lanzar un pueblo hambriento como el pueblo haitiano sobre un pueblo hambriento como el pueblo dominicano es para escoger hambrientos. ¿Tú comprendes lo que te digo? Hay un estudio del Banco Mundial precisamente que no se ha revelado que dice sobre eso, que mientras la inmigración haitiana se sigue intensificando, la República Dominicana no va a tener ninguna oportunidad de superar la pobreza. O sea, la cosa es muy sencilla. Las grandes potencias que se autotitularon amigas de Haití lo hicieron sencillamente para cerrar la migración haitiana en sus territorios. Oye la información que tengo. Ante la situación de que este partido y este gobierno no han pegado una, y que su rating está tan bajo, ahí en esa Junta Central Electoral se le está negando la cedulación a los dominicanos, y por otros lugares que se está averiguando se están cedulando haitianos para meterlo en el padrón electoral. Porque ese es el compromiso de ellos, gobernar en este país con el voto haitiano. Y estamos averiguando dónde se está sucediendo todas esas barbaridades, porque las vamos a denunciar. ¿Tú comprendes? Bueno, ojalá que sí. Y te voy a decir que recuerdo que hubo un trabajo que hizo Reinaldo Pared de localizar ese tipo de registros irregulares de haitianos en el padrón electoral. Pero llegó un momento en que como que se disolvió, todo se volvió sal y agua. Nosotros sabemos. Pero ese trabajo se hizo. No, nosotros sabemos. Y se habían localizado bien, unos cuantos miles de haitianos ilegalmente registrados en el padrón. Nosotros sabemos que los equipos se llevaron de aquel lado de la frontera, y fue de aquel lado que lo hicieron. Ahora estamos averiguando dónde lo están haciendo, si es de aquel lado o es de este lado. Bueno, manténnos informados, por favor. Está bien. Adelante, pues, otra llamada antes que se nos termine el tiempo. Buenos días, arquitecto. Muy bueno, ¿con quién hablamos? Mi amigo Manuel Trinitario, ¿cómo está? Manuel, adelante. Hola, ¿qué tal, Manuel? Vivo y suelto. A los dominicanos de buena voluntad, ojo pelado, como decimos en el campo. A mí no me están gustando los pronunciamientos de algunos funcionarios pro haitianos de este gobierno. No me está gustando, sinceramente, porque como que hay una desitura media rara. Y digo esto porque en este gobierno hay un funcionario muy importante que una vez dijo en la Universidad Autónoma
que aquí la única vez que hubo libertad fue cuando los haitianos nos gobernaron. Tuvo el valor de decirlo ahí. Yo no sé cómo salió vivo de ahí. Un funcionario, un pro francés que hay aquí. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto no puede pasar. Bueno, pero di el nombre. ¿Usted quiere que yo le diga el nombre? Sí, sí. O el canciller, yo no lo conozco. No, pero está bien. Di el nombre. Ese mismo, Pues. tuvo el valor de decirlo ahí. Se ve que tiene pantalones el hombre, porque decirlo en esa época no fue ahora. Ahora hay muchos estudiantes haitianos en la universidad y el rector Rosado fue de los que apoyó la medida de la secretaria de Educación y vicepresidente. Sí. Porque el proceso de involución se está dando por todas partes, no es solamente en los partidos políticos. Porque Una de las tengan mucho cuidado con eso, una de las instituciones que más ha involucionado se llama la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque yo no creo, por ejemplo, ahora mismo uno ve deambulando estos ciudadanos en la calle como que este país es su primera patria, no su segunda patria, sin ningún cohibimiento de andar del territorio nacional. Entonces esto no puede seguir así. Sí. Bueno, muchas gracias, Contreras. Vamos a ver si, seguimos perdón, Manuel. Si estamos al tanto de todo. ¿Cómo están ustedes? Adelante, ¿con quién hablamos? Juan José Sánchez, Ona ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Sánchez? ¿Cómo está usted? Bueno, mire, yo tengo dos puntos que decirle. El primero es con relación a usted. Y es con relación a la designación de la comisión que le hicieron a usted. Y que yo desde el día pasado estaba por decirle algo. Pero mire, yo siempre creí y he creído que esa designación a usted fue para de una forma poderle callar la boca, pues sabe que usted no es fácil de callarle la boca. Y lo designaron ahí para poderle poner un freno en la boca a usted, porque ellos saben que usted no lo pueden frenar, no pueden frenar la lengua, no le van a agarrar la lengua a usted, porque usted sabe lo que dice y sabe cuándo lo dice y sabe por qué lo dice. Y la otra es que el asunto de la vicepresidenta, eso da horror, porque esos son de los políticos que le venden el alma al diablo por conseguir un voto, porque cuando ella estaba con Peña Gómez, que Peña Gómez tenía su problema, porque ella no dijo que ella era hija de haitiana. Ahí se cayó, ¿verdad? Porque ella debió decir eso cuando Peña Gómez, pero lo viene a decir ahora porque anda buscando votos, que hacerse graciosa ante los haitianos que hay aquí, para que los haitianos mañana cuando ya se voten, como ya se rumora eso, y voten por ella y le den el voto a ella. Sí, bueno, de eso se trata. Vamos a ver si tenemos tiempo de otra llamada. Adelante. Por favor, adelante. Aló. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo para los dos, Leopoldo y Roger Ogando. Muchas gracias. Es la primera vez que tengo la oportunidad de llamar a este programa. Ah, qué bueno. Aunque, sin embargo, lo escucho mucho en mi carro, en la calle. ¿Con quién hablamos? El licenciado Pedro José Almonte, de Las Caobas. ¿Cómo está usted, señor licenciado? Bien, muchas gracias. Mire, señor, yo estoy totalmente identificado con los pronunciamientos de ustedes con relación a lo dicho por la doctora Milagros Ortigoz, con relación a que estudiantes, no importa de cuál nacionalidad, estudien en las escuelas dominicanas sin acta de nacimiento. Eso es totalmente una medida desproporcionada y descabellada, entiendo yo, en mi parecer, porque considero que todo ciudadano, con esto lo que estamos fomentando, es la irresponsabilidad con lo que se refiere a los dominicanos, si son dominicanos, porque yo creo que todo padre dominicano, nazca un hijo dentro o fuera de su matrimonio, debe ser responsable y darle la paternidad a su hijo, especialmente declarándolo para que sea un ciudadano útil a la sociedad y que no tenga inconveniente en lo adelante, ya sea en los estudios o en otro que se proporcione dentro del quehacer de la vida. Así es. Y creo también que nosotros debemos de pensar en la historia de este país, porque aquí, señores, nos están invadiendo, Leopoldo, nos están invadiendo poco a poco. Gusto es andar en los campos de la línea noroeste, casi se ve más haitiano que dominicano, haciendo ellos todo lo que hay que hacer. Señores, nos están invadiendo silenciosamente. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, licenciado, porque yo sé que ahí, callados, sin llamar, hay mucha gente que está de acuerdo con nosotros y que necesitan la forma de articularnos para resistir esta embestida que se nos ha hecho con la complicidad de políticos y gobernantes irresponsables. De modo que vamos a seguir adelante, somos dominicanos y este es un programa que defiende a los dominicanos.
Hasta mañana, Dios mediante, les habló Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando, hasta mañana si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.